Un hombre hizo que 918 personas bebieran veneno y murieran voluntariamente. Entre ellos había 304 niños. Era el templo del pueblo, y su líder era Jim Jones. ¿Cómo empezó como simple predicador en Indiana? ¿Cómo convenció a sus seguidores de que era un Dios vivo? ¿Por qué huyó a la selva para establecer un asentamiento aislado? ¿Y qué ocurrió realmente el llamado Día del Fin? No se trata de una leyenda, sino de la historia religiosa más peligrosa de la historia moderna. Una historia de salvación que al final desembocó en una masacre. James Warren Jones nació el 13 de mayo de 1931 en la pequeña localidad de Crete, Indiana, en Estados Unidos. Un hogar pobre, un padre herido de guerra que no trabajaba y una madre que trabajaba en fábricas y casas particulares solo para tener comida en la mesa. El niño que surgió de esta privación no era corriente y no tenía ningún deseo de ser como los demás. No perseguía una pelota, sino sermones. Era un niño al que le fascinaba hablar del infierno, del juicio y del fin del mundo. A muchos les pareció inquietante su comportamiento. Un niño que imitaba a los predicadores delante de un espejo, gritando a sus compañeros, «Arrepentíos ante Dios o arderéis». Sin embargo, no era religioso en el sentido tradicional. Estaba obsesionado con el poder que portaba un hombre de religión, no con la fe en sí misma. Jim creció, y con él creció su deseo de control. Durante su adolescencia, empezó a leer sobre el comunismo, los movimientos de liberación, el socialismo y sobre la Iglesia Negra que se negaba a someterse a la dominación blanca en América. A principios de la década de 1950, empezó a asistir a iglesias pentecostales y baptistas, pero su espíritu nunca se asentó realmente en ninguna de ellas. Creía que la doctrina era algo que debía remodelarse desde dentro, no simplemente heredarse. Rechazaba los rituales rígidos, se burlaba de los sermones tradicionales y consideraba la Biblia un libro lleno de contradicciones. En 1954, fundó en Indiana un grupo al que llamó Iglesia de la Unidad Comunitaria, que pronto pasó a conocerse como el Templo del Pueblo. La doctrina del Templo del Pueblo no era la continuación de ninguna iglesia conocida, ni se basaba en la teología ortodoxa, ni en el ritual protestante. En sus inicios, el mensaje no era puramente religioso. Era una mezcla sin precedentes de cristianismo y comunismo, de Biblia y marcas de fe y obediencia ciega. Jim Jones creía que la verdadera religión debía remodelar la sociedad, no limitarse a consolar a los pobres mientras esperan el cielo. Así empezó a atraer a las comunidades negras pobres, a los parados, a los marginados y a los miembros de la clase trabajadora que no encontraban en las iglesias tradicionales más que abandono. Al principio de su viaje, utilizó la Biblia como cebo, pero no tardó en atacarla abiertamente, incluso advirtiendo a sus seguidores contra ella. En uno de sus discursos, declaró que la Biblia es la mayor herramienta de esclavitud que ha conocido la humanidad, escrita por reyes para servir a asesinos y en nombre de Dios. Rechazó la idea de una deidad celestial lejana y propuso una alternativa. Dios es quien te sirve aquí en la tierra, y si lo buscas en el cielo, entonces eres esclavo de una idea, no de la verdad. Proclamó que el hombre puede convertirse en Dios cuando se libera de las antiguas mentiras, y la retórica pronto evolucionó hacia algo mucho más extremo. En 1973 declaró públicamente: «Yo soy Dios. Solo yo llevo la salvación. Si muero, no quedará luz en este mundo». Se estaba convirtiendo en doctrina, redefiniendo el significado mismo de la divinidad para adaptarlo a su autoridad. Ya no había necesidad de libros sagrados ni de oraciones tradicionales. Abolió el cielo y el infierno, desechándolos como mitos burgueses, y los sustituyó por la idea de un paraíso socialista, un mundo sin propiedad privada, sin discriminación y sin familia tradicional. Jim ya no predicaba a sus seguidores. Estaba reprogramando sus mentes. Les miraba profundamente a los ojos, probando su lealtad, sembrando en ellos la creencia de que su salvación era inseparable de su persona. Exigió que abandonaran a sus familias si surgían dudas, cortaran todos los lazos externos y entregaran sus almas y decisiones a lo que él llamaba liderazgo divino. A finales de la década de 1960, a medida que aumentaban las tensiones raciales en Estados Unidos, su influencia se expandió rápidamente. Se trasladó a California,
donde su grupo se convirtió en una fuerza muy organizada con docenas de sucursales y una presencia visible en las marchas políticas y el activismo civil. En todo movimiento religioso, llega un momento en que un grupo pasa de ser una idea a convertirse en autoridad dentro del templo del pueblo. No fue un momento fugaz. Fue algo deliberado, cuidadosamente diseñado bajo la atenta mirada de Jim Jones. No se esperaba que los seguidores se limitaran a creer en un concepto, sino que entregaran su vida entera. Sin decisiones individuales, sin privacidad, sin una familia más importante que el colectivo, y sin una voz más alta que la del profesor. El templo del pueblo empezó a construir una rígida estructura interna. Comités de vigilancia, sesiones de confesión, informes presentados a la dirección y rituales públicos de castigo para cualquiera que se atreviera a pensar más allá de los límites del grupo. Todos los miembros debían entregar sus posesiones en nombre del movimiento. Salarios, casas, cuentas bancarias, propiedades, todo se puso bajo control central en nombre de la gracia colectiva. Los niños se criaban juntos en unidades separadas. El matrimonio requería la aprobación de los líderes. Se controló el correo, se revisaron las llamadas telefónicas. Cualquiera que se quejara era convocado a una reunión interna, reprendido públicamente y amenazado con el aislamiento espiritual. Y el aislamiento en esta comunidad significaba el infierno, la vergüenza y la muerte psicológica. Jim Jones no era un simple predicador. Fue un arquitecto de la lealtad. Sabía cómo utilizar el lenguaje de la religión y luego exigir sumisión absoluta en su nombre. Durante las reuniones semanales, se ordenaba a los seguidores que confesaran públicamente sus pecados, aunque fueran inventados. Estas sesiones se convirtieron en rituales de humillación, en los que la multitud aplaudía mientras el miembro rompía a llorar, y Jim Jones acababa perdonándoles como si él mismo fuera el Salvador. En la década de 1970, los miembros registrados superaban los 5,000, repartidos por California y otros estados. Dentro del templo no había debates teológicos, solo declaraciones que recitar, órdenes que obedecer y declaraciones emitidas por boca de Jim como voz oficial de la verdad absoluta. Ya no era aceptable decir creo o pienso. Solo había creo, lo que ha dicho el padre Jones. En el mundo de las sectas cerradas, un milagro no siempre es una prueba de fe. A veces es una herramienta de control. Jim Jones comprendió este principio muy pronto. No esperó a que descendiera del cielo una señal divina. Decidió fabricarlo él mismo. A partir de principios de la década de 1970, las sesiones masivas de curación se convirtieron en un ritual central del templo del pueblo. Jim subía al escenario, hablaba con calma, y de repente gritaba: «Alguien entre nosotros padece cáncer. Ahora se curarán por la gracia». Una mujer se quedaba llorando. Decía que llevaba años enferma. Nadie conocía su estado, pero el Señor se lo reveló al líder. Jim se acercaba y le ponía la mano en la frente. Gritaba, se desplomaba, luego se levantaba y proclamaba: «Estoy curada. Estoy curado». A primera vista, estos momentos eran sorprendentes, pero entre bastidores era un engaño cuidadosamente orquestado. Los supuestos pacientes eran a menudo miembros de la propia secta, entrenados para actuar, presionados para cumplir o condicionados psicológicamente para creer de verdad que habían estado enfermos y luego se habían curado. En algunos casos, se produjeron puntales de carne falsa rellenos de carne de pollo, presentados como tumores extirpados de sus cuerpos. Las cámaras captaron el momento, y las imágenes se mostraron más tarde durante las reuniones como documentación milagrosa. Para Jim Jones, el milagro no era una prueba de la existencia de Dios. Era una prueba de su propia autoridad. Se elevó a sí mismo como el único ser que poseía tanto poder espiritual como material. Con el tiempo, las multitudes se derrumbaban en su presencia, rompían a llorar si les estrechaba la mano y se desmayaban si simplemente las tocaba. No eran signos de amor, eran el resultado de un condicionamiento psicológico sostenido, en el que la superstición se utilizaba como ancla y lo sobrenatural como mecanismo de lealtad. Se decía a los seguidores que el líder sabía todo lo que ocurría, que podía ver dentro de los corazones y que recibía visiones nocturnas que revelaban a los traidores. Por eso le temían más de lo que le amaban. Temblaron cuando pronunció su nombre. Le entregaban sus decisiones médicas, económicas y familiares porque creían que estaba más cerca de Dios que cualquier ser vivo. A medida que crecía el poder del templo del pueblo, Estados Unidos empezó a darse cuenta, a observar, a cuestionar.
Los medios de comunicación empezaron a hablar de explotación, de confesiones forzadas, de miembros que habían desaparecido dentro del movimiento. La ansiedad crecía en el exterior. Jim Jones estaba planeando su mayor jugada hasta el momento: abandonar el país y construir un estado dentro de la selva. En 1976 dijo a sus seguidores: América nos rechaza y no pertenecemos a ella. No esperaremos al infierno. Construiremos el cielo con nuestras propias manos, lejos de ellos. Eligió un lugar lejano, una remota selva tropical del norte de Guyana, a cientos de kilómetros de la capital, Georgetown. Sin electricidad, sin carreteras, sin comunicaciones. La llamó Jonestown, la nueva tierra prometida. Los seguidores fueron transportados en oleadas. Mujeres, hombres, niños. Los que se negaban eran tachados de traidores. Los que aceptaron dejaron atrás toda su vida. A mediados de 1977, más de 900 personas se habían trasladado a la selva, algunas voluntariamente, muchas bajo amenaza, presión o desesperación. A primera vista, el proyecto parecía una aldea socialista completa: granjas colectivas, escuelas, una clínica médica, un programa de radio interno. Pero la verdad era algo totalmente distinto. La libertad no formaba parte del proyecto. En su lugar, existía un rígido sistema de trabajos forzados durante largas horas bajo el sol, un sistema de obediencia, vigilancia constante y aislamiento total del mundo exterior. A nadie se le permitía salir de Jonestown sin permiso escrito de los dirigentes. Toda comunicación con el mundo exterior estaba vigilada. Se inspeccionaban las cartas, se escuchaban las llamadas telefónicas y la radio interna emitía una sola voz: Jim Jones. Todos los días se emitían largos discursos que a veces duraban 2 horas o más. Hablaba del fin del mundo, de conspiraciones americanas, de enemigos e infiltrados, de cómo el templo del pueblo era el último lugar de la verdad en la tierra. Pero la realidad era que Jonestown no era un paraíso. Era una prisión aislada, dura, opresiva, sangrante de agotamiento, silencio y miedo. El pueblo estaba rodeado de guardias, miembros armados que se hacían llamar Los Ángeles, encargados de proteger a la comunidad e impedir que nadie escapara. Se entrenó a los seguidores en escenarios de suicidio masivo, que Jones denominó pruebas de lealtad. Se les ordenó beber líquidos y se les dijo que la sustancia estaba envenenada. Si bebían sin vacilar, se les consideraba dignos del paraíso. Jones declaró con su propia voz: Si vienen a por mí, iré, y mi pueblo irá conmigo. No perdemos, nos aniquilamos juntos. En otoño de 1978, el nombre de Jonestown empezó a aparecer en los titulares de las noticias de toda California. Testimonios de fugitivos, cartas de familiares preocupados e informes vagos hablaban de un campamento religioso aislado dirigido por un hombre que afirmaba tener autoridad profética y supuestamente retenía a la gente contra su voluntad. Ya no se trataba solo de hablar de una extraña secta. Era una amenaza grave. En noviembre, el congresista estadounidense Leo Ryan, representante de California, decidió viajar personalmente a Guyana para investigar las condiciones de los ciudadanos estadounidenses que viven allí. Le acompañaba una delegación de periodistas, familiares de desertores del templo y representantes de organizaciones de derechos humanos. Ryan llegó a la capital, Georgetown, y luego embarcó en una avioneta que transportó al grupo a lo más profundo de la selva. Fueron recibidos en Jonestown con una bienvenida cuidadosamente escenificada. Sonrisas, niños cantando, hombres y mujeres hablando con entusiasmo sobre la bendición de la vida en el paraíso socialista. Todo parecía perfecto, pero bajo la superficie se extendía el malestar. La visita no fue bien recibida, y Jim Jones supo que el control se le escapaba de las manos. Una noche, un miembro se acercó discretamente al congresista Ryan y le pasó un papelito. Decía: «Por favor, sácanos de aquí». Ryan se dio cuenta de que la historia era mucho más compleja de lo que parecía. Al día siguiente, varios miembros empezaron a pedir abiertamente marcharse. Algunos lloraban mientras suplicaban. Otros tenían demasiado miedo para hablar. Se llegó a un acuerdo con Jones para transportar a los que quisieran partir. La delegación se dirigió a una primitiva pista de aterrizaje cercana, en medio de una tensión que aumentaba rápidamente. Lo que no sabían era que Jim ya había dado sus órdenes. Cuando el grupo se disponía a marcharse, un pequeño camión que transportaba a miembros armados del templo del pueblo se dirigió a toda velocidad hacia la pasarela. En cuanto llegaron, abrieron fuego. 5 personas murieron en el acto, entre ellas el diputado Leo Ryan, 3 periodistas y un desertor. Fue el primer asesinato directo de un presidente estadounidense en ejercicio. Congresista en acto de servicio. En ese momento, Jim Jones comprendió que el fin había comenzado.
regresó a Jonestown, reunió a sus seguidores y dio la orden final. El 18 de noviembre de 1978, menos de una hora después del ataque a la pista de aterrizaje, Jim Jones tomó su decisión final. Ya no confiaba en nadie, no veía escapatoria. Entonces anunció la última profecía. Ha llegado el momento. Hagamos juntos la transición. Cerca de 900 personas estaban reunidas bajo el gran pabellón del centro de Jonestown. El espacio estaba abarrotado. El aire era pesado. Hombres, mujeres, niños, todos miraban fijamente al hombre cuya voz habían creído durante mucho tiempo que era su salvación. Se presentó ante ellos, exhausto, y dijo: el fracaso no existe. El suicidio revolucionario no es debilidad. Es la fuerza. No nos estamos muriendo. Abandonamos este mundo injusto. Luego se acercaron grandes recipientes, llenos de una bebida mezclada con cianuro, junto con sedantes y aditivos con sabor a uva. Lo llamaban el último vino. El veneno se administró primero a los niños, luego a las mujeres y después a los hombres. Todo ello bajo la vigilancia de miembros armados conocidos como los Ángeles, encargados de impedir cualquier vacilación, resistencia o huida. Algunas madres lloraron. Algunos suplicaron otra oportunidad, pero la mayoría permaneció en silencio, adormecida por la creencia, agotada por la repetición, atada a un concepto de salvación colectiva que les había robado la voluntad. Al final, murieron aproximadamente 918 personas en menos de una hora. 304 de ellos eran niños y el propio Jim Jones. Más tarde, fue hallado muerto con una única herida de bala en la cabeza, que se cree fue disparada por su propia mano o por orden suya. Cuando las autoridades guyanesas llegaron a Jonestown 2 días después, apenas podían creer lo que estaban viendo. Cuerpos apilados, dispuestos en filas, niños descansando sobre el pecho de sus madres, hombres con los ojos aún abiertos y un cielo silencioso que no explicaba nada. En cuestión de minutos, lo que había sido el mayor experimento religioso socialista del siglo XX se convirtió en la masacre religiosa más mortífera de la historia de Estados Unidos. Quedaron muy pocos miembros de la secta. Algunos supervivientes, los que habían escapado antes de Jonestown, o que por casualidad estaban ausentes aquel día, se convirtieron en testigos de la tragedia y de todo lo que había conducido a ella. Estados Unidos se escandalizó. La prensa cubrió la noticia hora tras hora. Algunos lo calificaron de incidente extraño, otros lo veían como un espejo peligroso que reflejaba la verdadera naturaleza de las sectas cerradas. Allí donde la religión se convierte en autoridad, la fe se convierte en un arma y el líder en un dios incuestionable. En cuanto a Jim Jones, no pasó a la historia como un profeta, sino como una pesadilla, un líder que mató a sus seguidores mientras creían que se estaban salvando. Jonestown no fue el final de la historia de un hombre. Era una advertencia eterna de cómo empieza y cómo acaba todo culto hecho por el hombre. Pues el Dios que murió en la selva no era, en verdad, más que un hombre que se creyó sus propias mentiras hasta el final, que atrajo a cientos al borde del mundo y luego los empujó.